Bienvenidos a Ticopedia, el segmento en el cual nos damos la tarea de buscar ese talento tico para conocer sobre sus proyectos y sobre su experiencia. En este caso vamos a hablar sobre la creación de videojuegos. Para eso tengo el placer de presentarles a Felipe Cartín. Él es de la empresa Tree Interactive Games. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted qué tal? Súper bien, gracias. Muchas gracias, por acompañarnos acá en este espacio y vamos a comentar un poquito sobre lo que ustedes hacen, pero propiamente a mí me gustaría primeramente saber cómo inició esta idea, ¿verdad? ¿Cómo inició esta creación? Sí, True Interactive, en realidad nosotros, yo soy trillizo eh, y mis dos hermanos y yo siempre quisimos trabajar juntos en algo. Cuando éramos chiquitillos, hacíamos como dibujos juntos, poníamos una cartulina en el piso y nos acostábamos tres en el piso con unos pilots a dibujar pósters entre los tres. Entonces, y siempre jugábamos todos juntos y jugábamos videojuegos juntos y después empezamos a explorar las compus juntos y empezamos a hacer, de explorar lo que era el comic making adentro de la compu y cómo escanear cosas y poco a poco nos fuimos metiendo en cosas de entretenimiento y nos encantaba jugar, siempre nos encantó y sobre todo diseñar juegos de chiquillos. Entonces, eventualmente encontramos que podíamos modificar videojuegos y salió un juego que llamaba Quake y un amigo nuestro que tenía como 16 años y nosotros como 10 nos dijo que Quake era un juego que se podía modificar y que usted podía meter su código y sus texturas y poner su propio contenido. Entonces para nosotros se nos abrió un mundo enorme y empezamos a buscar todo sobre el desarrollo de videojuegos desde esa época. Y eso teníamos como 10 años cuando empezamos a meternos. A los 14 aprendimos ya a modificar algunos juegos y a los 16 empezamos nuestro primer proyecto de modificación de juego, que es con una modificación que se llamaba Quake 3 Arena. Pero se llamaba Quake 3 Manga la modificación, a donde era modificar los personajes para que fueran personajes animes. Entonces estaba Goku y estaban los de Pokémon. ¡Ah, qué cool! Ajá. Y después de eso decidimos empezar a estudiar ingeniería en sistemas cuando nos graduamos del colegio y totalmente orientados a aprender cómo escribir código para desarrollar videojuegos. Y cuando yo ya estaba en la mitad de la carrera, decidí pasarme a animación digital porque era lo que más me gustaba hacer, dibujar, diseñar, animar, y decidí nada más orientarme más a la animación. Y Andrés y Alberto, los dos estudiaron ingeniería en sistemas y eventualmente cuando ya nos graduamos de la U, decidimos ya montar Tree Interactive después de trabajar un rato en desarrollo de videojuegos y de entretenimiento en la industria aquí nacional. Qué chido, Felipe, y justo eso te iba a comentar, cuántas personas habían como en el equipo, ¿verdad? Ya nos cuentas que era como tus hermanos, no sé si hay alguien más, como qué rol desempeña cada uno, según las fortalezas y también la preparación que tuvo cada uno, ¿verdad? Entonces tal vez algunos se enfocan un poquito más en una cosa y el otro en otra y así, tal vez más o menos. Sí, algo interesantísimo entre trillizos idénticos sobre todo es que compartimos muchas cosas y las ganas de hacer videojuegos siempre ha sido compartido entre los tres, pero hay algunas cosas que nos gustan más a mí, Alberto, Andrés y Alberto, Andrés y yo. Entonces Andy y yo al principio éramos más como de jugar cierto tipo de juegos competitivos. Alberto y yo éramos más como de música, entonces Alberto toca guitarra y yo toco batería, y después entonces Alberto se hizo digamos que músico más que nada, entonces él compone un montón de música y sabe hacer sound effects también para videojuegos, y después sacó un MBA, una maestría en business, en administración de negocios. Entonces entonces él se dedicó como a esa área. Andrés terminó estudiando ingeniería en sistemas y se dedicó totalmente a programación, y yo terminé estudiando animación digital y me enfoqué en el arte y también en game design, que me encanta la parte creativa de pensar qué son los actores en los videojuegos y cuáles son las mecánicas y cómo se desarrollan.
Ujú. Qué éxito, sí, porque eso me imaginaba y de hecho te iba a preguntar, ¿verdad? Que si hubieran tenido que estudiar pues todo esto de programación, animación y pues demás, ¿verdad? Porque sí se requiere no solo también tal vez la habilidad, ¿verdad? Sino también un poco de conocimiento técnico y demás. Felipe, ¿y cómo es esto, esto que vos dices, verdad? Ok, porque yo me imagino que lleva un guión, ¿verdad? La personificación, ok, la animación, ¿verdad? ¿Cuál es como este proceso de la creación de un videojuego y qué tan complicado puede llegar a ser? Bueno, el proceso de creación creo que puedes empezar desde muchísimos ángulos. El que más me gusta a mí personalmente es enfocar la creación desde el ángulo de mecánicas, de descubrimiento de mecánicas y primero encontrar un juego que sea divertido y después a partir de eso empezar ya a desarrollar el resto de los elementos. Siempre tiene que haber algo que enfoque una idea principal, que sea el punto inicial, con la semilla inicial, con qué iniciar. Y una vez que tenés esa semilla, digamos, todo el resto de las decisiones van amarrados a ese enfoque. Parte de la idea también, ahora ya con un poquito más de experiencia, sabemos que parte del enfoque que tenemos que dar es muchísimo hacia el público meta, y más bien encontrar primero ese público meta, a quién queremos llegar, cómo entendemos ese público meta y después qué tipo de videojuegos está jugando para poder hacer todos los elementos que sean congruentes a eso y que sea un buen producto. Excelente, Felipe, sí, porque realmente, ¿verdad? Son aspectos importantes. Hasta el momento, digamos, algún proyecto que tal vez ustedes hayan realizado, ¿verdad? ¿Cuál ha sido como el más retador de esos proyectos? Uy, bueno, definitivamente, el 28 de agosto del año pasado lanzamos Hookbots, que fue nuestro primer videojuego para Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Ese juego fue un verdadero reto porque tuvimos que sacarlo en 4 plataformas, bueno, y para Steam también, en 4 plataformas al mismo tiempo. Y aprendimos muchísimo sobre game feel y sobre mecánicas y modos de juego, y aprendimos muchísimo iterando, llevando el videojuego a muchísimos eventos y poniendo a gente a jugar. De hecho, Xbox nos invitó al booth de ellos el año pasado, en marzo, a exponer el videojuego. Entonces, básicamente teníamos un booth con Hookbots y llegaba gente ahí a jugar a un evento que participaron más de 60,000 personas en el booth en realidad no era en el booth de Xbox, era en el booth de Indie Developers del IGF, y teníamos un espacio ahí. Entonces estábamos con los ganadores de los mejores premios de videojuegos a través del mundo y estábamos compartiendo con ellos un booth. Entonces realmente fue todo un privilegio y aprendimos muchísimo también en todo en este proceso, y también exponiendo el juego y conociendo otras personas con ideas súper extrañas. La verdad ha sido una buena aventura hasta el momento. Sí, de verdad que sí, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Como compartir conocimiento con otras personas que vos decías, venían personas de otros lugares, ¿verdad? Entonces, compartamos el conocimiento, ¿verdad? Y de ver de qué manera, ok, tips, herramientas que nos puedan funcionar a todos, ¿verdad? Ajá, qué chiva toda esta parte, Felipe. Y digamos, como cuánto ha sido como el máximo tiempo que ustedes han tardado creando un videojuego de estos. Sí, bueno, cuando yo estuve en una compañía pasada llamada Fairplay Labs, que es como de las pioneras aquí en Costa Rica, desarrolladores de videojuegos, estuvimos tratando de hacer que un juego funcionara desde el 2004 hasta el 2010 y nunca logramos finalizarlo. ¿En serio? Sí, parte fue también que estuvimos desarrollando nuestro propio motor de videojuegos y era para Nintendo, el Game Boy Advance, que es una consola que existía en ese momento, que es como el Game Boy, pero la versión antes de Nintendo 10 y eso, una versión de una consola que era móvil, y no existían motores de videojuegos específicamente para esa consola, entonces teníamos que hacer el nuestro. Entonces empezamos desde el motor, en eso duramos como año y medio, y después de eso empezamos a trabajar un proyecto que a cualquier desarrollador le recomiendo no hacerlo, que es empezar con un proyecto que sea una historia narrativa RPG. Es la peor idea porque tiene todos los elementos que se compone un videojuego,
pero en su máxima expresión. Entonces, si tenés audio, tenés muchísimas necesidades de audio. En la historia, no solo la historia y los diálogos de todos los personajes, son todas las posibles situaciones entre los personajes y todo el círculo narrativo. Después tenés mecánicas de acción, mecánicas de narración, de narrativa, eventos cinematográficos. Tenemos muchísimos, digamos que, muchísimos puntos que tenés que atacar al mismo tiempo. Y para ser el primer juego de una compañía de videojuegos es una muy mala idea. Lo que idealmente quieres hacer ya en retrospectiva es encontrar una idea de un juego que puedas hacer en muy poco tiempo con un equipo muy pequeño. Para que una vez que puedas hacer eso y sacarlo, ya sabes que uno, ya el equipo tiene experiencia en terminar algo pequeño. Y dos, estás acostumbrándote al ciclo de desarrollo. Y tercero, también te acostumbras a poder terminar productos y poder enseñarlos. Y poco a poco, mediante vas agarrando experiencia, vas armando un equipo cada vez más sólido. Y si eventualmente tu intención es hacer un RPG, digamos, como un Final Fantasy, lo puedes hacer, pero vas paso a paso tratando de ir resolviendo cada una de las dudas que tenés para poder llegar a hacerlo y no agarrarse con un proyecto gigante para tratar de intentar aprender cómo hacerlo, ¿verdad? Felipe, y todo esto que vos decías, porque muchas veces es como prueba y error, ¿verdad? Ustedes, digamos, no sé, ahí como entre su familia, ustedes lo comparten y dicen como pruebe esto, a ver cómo va y qué cosillas le puedo cambiar, ¿verdad? Porque es muy importante como ver la experiencia que va a tener el usuario, ¿verdad? Que va a estar pues interactuando con el videojuego y demás, ¿verdad? O lo prueban entre ustedes, ¿qué tan cierto es eso, ¿verdad? Que a veces dicen como es mejor crearlo o jugarlo, me gusta más ya la parte de jugarlo, ¿verdad? Y probar todo esto, ¿cómo es más o menos? No, eso que decís es cierto, o sea, nosotros sí hacemos playtesting, como le decimos en la industria, adentro de familias y conocidos, ¿verdad? Y personas que están cerca. Tratamos de exponerlo lo más posible, ¿verdad? Igual hacemos invitaciones también a personas externas a que vengan a jugar el juego y hacemos apuntes de playtesting. Para Hookbots, por ejemplo, hicimos unas 4 sesiones con diferentes playtesters a lo largo digamos que fueron sesiones en nuestra oficina con pizza y bizcochos a los que les apuntaban. Cool. Entonces estábamos apuntando las reacciones de ellos y lo que estamos buscando son, si lo que estamos queriendo decir está funcionando, si la persona que está jugándolo está entendiendo lo que tiene que hacer, si quedan dudas, cómo son las expresiones de la persona que está jugando el juego, y todo eso nos ayuda a nosotros nos da información para poder evaluar qué es el mensaje y cómo podemos mejorar esa comunicación y cómo podemos bajar el roce, digamos, con el jugador para que sea la experiencia más placentera posible, digamos, y más acorde a lo que queremos comunicar. Entonces, eso lo hacemos, con playtesting rounds, con familia y con agentes externos, y también llevándolo a festivales y también exposiciones o exhibiciones de videojuegos. Aquí en Costa Rica han habido bastantes, digamos, como el Matsuri y el Kamen, que siempre como festivales anime tienden a ayudar a como poner videojuegos ahí, exponerlos. Entonces siempre estamos yendo ahí, igual a otros festivales de videojuegos aquí en Costa Rica, como el Expo Beat. También lo hemos llevado a universidades, lo hemos llevado también, hemos dado charlas. Y de nuevo, parte de nuestro objetivo siempre es tratar de encontrar que apuntar aprender más del jugador de lo que podemos, porque ya cuando uno juega un juego una y otra vez, ya empezás a perder un poco la objetividad y ya empezás a usar los caminos más usuales que vos ya conoces y no tenés esa mente de un jugador primerizo. Entonces, sí, eso es lo que hacemos. Qué chiva, Felipe, sí, porque es mucho de eso, ¿verdad? Acá tengo como la prueba, ¿verdad? Vamos a probar este videojuego, a ver qué tal, y como usted dice, a ver
cómo es la experiencia que va a tener el usuario, ¿verdad? Y si lo está entendiendo, o si tengo que cambiarle esto por acá, o tengo que facilitar esto de manera que la persona lo vaya entendiendo, y pues también a adaptarse, ¿verdad? Bueno, no sé si el público de ustedes va más enfocado a lo que son un poco más de niños, adolescentes o adultos, o tienen como para toda la población, digamos. Sí, no, nuestros juegos en realidad están hechos más que todo para teenagers, digamos, eso es más que adolescentes. Tenemos un juego que sí es, bueno, en realidad sí, todos los juegos están como orientados a eso. El primer juego que digamos que se hizo popular se llama I Am a Brave Knight y era un videojuego que es como experimental. Y ese era como un poco más para adultos o no tanto para adolescentes. Entonces, porque es como un juego más serio, digámoslo así. Y es como una historia. Entonces, ese videojuego, que es ese que estamos viendo ahí con los cubitos, ese videojuego era bastante experimental y en realidad yo creo que nos fue muy bien porque nos concentramos en darle un uso a los videojuegos que no es común, que es un poco más de ponerlo a la persona a pensar un poco en su vida, digámoslo así. Entonces es un juego muy, muy extraño, pero yo creo que a la gente le gustó. Pero sí, normalmente diseñamos cosas para adolescentes. Ok, perfecto. Sí, ese es como el target, ¿verdad? Felipe, y ahora todo esto, ¿verdad? Que se está viviendo toda esta parte de la pandemia y todo este asunto, que bueno, la gente ahora pasa como muchísimo más en la casa, ¿verdad? Como con más tiempo libre, y a veces buscando qué actividades, ¿verdad? O los adolescentes, que bueno, ahora el colegio y todo esto que está en modalidad virtual, ¿han aprovechado ustedes como esa oportunidad para decir, mira, realicemos esto porque yo sé que va a ser un boom, ¿verdad? Y ahorita va a ser algo que va a consumir más las personas y por la situación que se está viviendo, ¿verdad? ¿Cómo han manejado ustedes todo este asunto? Bueno, sí se nos han presentado más oportunidades de outsourcing, que es parte de la línea de negocios que hacemos nosotros, es producir nuestro propio contenido y también ayudar a otras compañías a producir el de ellos. Entonces, por ejemplo, una compañía en Brasil necesita ayuda con un juego de ellos y le van a hacer unos updates, sobre todo ahora que de nuevo estamos en épocas de pandemia, entonces es como importante aprovechar el mercado que está como, si no me equivoco, como un 25% más alto que en años pasados. Claro. Entonces ha sido un boom, digamos, en la industria ahorita, la pandemia, aunque suene, bueno, es algo feo, pero por otro lado también ha servido a muchos desarrolladores. Entonces, sí, nos han salido algunos proyectos con respecto a eso. En nuestros ciclos de desarrollo aún son un poco más largos, al menos para los juegos internos. Ahorita el que tenemos es Errand Boy, que ese todavía está en producción y estamos tratando de conseguir un publisher hasta el momento. Estamos muy cerca de hacerlo, pero todavía estamos en eso y es un juego que estamos planeando poder terminarlo para el 2021. Entonces todavía no va a salir, no es un juego móvil, digamos, que podamos aprovechar ahorita la pandemia para poder sacarlo, sino es un juego que dura un tiempo más en poder producirse y que salga. Qué éxito, Felipe, sí, de verdad. ¿Y cómo es toda esta parte, digamos, qué sienten ustedes, verdad, propiamente como desarrolladores o como equipo cuando ya está el producto final? Porque de ahí se llevan muchas etapas, ¿verdad? Y aunque a uno esto le apasione, ¿verdad? En el caso de ustedes y demás, pues son muchas horas, ¿verdad? Programando y a veces es difícil y tal vez los comandos no dan, ¿verdad? Y a veces las cosas no resultan como uno quisiera. Entonces, ¿cómo manejan toda esa parte? ¿Cuál es ese sentimiento, ¿verdad? Cuando ya el producto está terminado o en este proceso en el que no, mira, no te desmotives, lo vamos a volver a intentar y no, volvemos a esto y vamos de nuevo. Sí, digamos, toda la creación de videojuegos, como es un proceso iterativo, todo el momento estás tomando decisiones que vas a desviar el producto hacia un lugar y básicamente quitar otros horizontes hacia donde quieres llevar el juego. Entonces hay una constante reinvención, digamos, y búsqueda de algo nuevo y tenés que dejar las cosas un poco atrás, ¿verdad? Cuando uno termina un videojuego, en realidad sí hay una satisfacción enorme cuando ya lo terminas. Claro. Y cuando lo lanzas,
pero yo siento que le pasa un poco como, bueno, yo supongo, he leído mucho sobre personas que van a la guerra y cuando vuelven después de la guerra están como, ¿ahora qué hacemos, verdad? Y entonces pasa un poco eso, como son momentos muy intensos, ¿verdad? Estás en full producción con una meta súper clara, llegas a la meta y ahora qué, ¿verdad? Entonces es como eso, es como ese sentimiento que, ok, ¿cuál es el próximo paso, verdad? Entonces para nosotros en Tree siempre estamos como, antes de terminar un proyecto, siempre tenemos como, ok, un lineamiento de qué otro proyecto es el que va a seguir ahorita. Entonces ya empezamos, cuando ya empezamos a acercarnos al lanzamiento, ya empezamos a explorar otras áreas, a ver qué podemos hacer, por dónde nos podemos ir. Pero siempre hay un espacio de tiempo donde no estamos muy seguros cuál es el próximo proyecto. Y eso, aunque es satisfactorio, también es... lo pone a uno mucho a pensar, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder mejorar el producto pasado? Y así. Exacto, y es que es un trabajo, como vos dices, muy innovador, ¿verdad? Es mucho de creatividad también, ¿verdad? Entonces, algo de qué manera que me llame a mí la atención para desarrollarlo, pero que también yo sepa que a las personas les va a llegar, ¿verdad? Y los va a atrapar realmente para que consuman este producto, en este caso. Felipe, vos me comentabas que, bueno, han hecho varios festivales y han participado a todas estas cositas, ¿verdad? Ahorita como estamos en pandemia, ¿están haciendo esto en modalidad virtual? ¿Cómo puede acceder, digamos, las personas para poder conocer los videojuegos y todo esto que ustedes manejan? Bueno, en nuestro Twitter y en Instagram pueden conocer muchísimo nuestro trabajo, al igual que en nuestra página treeinteractivecr.com y en el Instagram, como ven ahí en pantalla, Tree Interactive Games. Ahí nosotros ponemos updates. En el Facebook también, si buscan Tree Interactive pueden encontrarnos y ahí también ponemos updates constantes. Entonces sí, si quieren seguir el desarrollo de videojuegos por ahí. Igual para festivales, ahorita estamos planeando un par de cosas que se vienen muy, muy, muy pronto. Y también parte de lo que hacemos, además de exponer nuestros juegos, es también organizar actividades donde hacemos equipos para aprender a desarrollar videojuegos. Entonces, personas que son artistas o programadores que quieren aprender cómo hacerlos, se pueden meter en estas actividades y tratar de aprender. Ahorita viene un evento aquí en Costa Rica que se llama el Game Jam Plus, que es un evento que estoy organizando junto a Rodolfo Mora y a mi hermano Andrés Cartín, y es un evento internacional con sedes con un montón de sedes en Brasil más que nada, pero en Europa también hay, en Singapur, y es un evento de hacer un videojuego en 48 horas. Entonces pretendemos que eso ahorita en octubre es como un campeonato, digámoslo así, de desarrolladores de videojuegos. Y la idea es que son 3 etapas. La primera etapa es la creación en 48 horas. La segunda etapa es el desarrollo de un pitch para poder vender el juego. Y la tercera etapa es la final, que va a ser en Sao Paulo, en Brasil. Y la idea es que los mejores equipos de cada una de las zonas, de las regiones, vayan a presentar su juego, a reunirse con posibles clientes y tratar de vender el videojuego, ¿verdad? Entonces estamos muy emocionados porque eso abre las puertas para personas que quieren aprender a hacer videojuegos. Excelente, Felipe. Y bueno, ¿qué mensaje le podrías dar a todas esas personas que quieren incursionar en lo que sería pues la creación de estos videojuegos? Bueno, y yo nada más quiero decir que a las personas que están interesadas en meterse al desarrollo de videojuegos, pueden hacerlo. Nada más contáctenme a mí o contacten a SODEV, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, en Facebook, que los pueden guiar muy bien hacia cuál es el camino a seguir para poder ser desarrollador. También pueden ahí unirse a un grupo de Facebook que se llama Club de Desarrolladores de Entretenimiento de Costa Rica, que somos muchísimos desarrolladores de videojuegos que estamos unidos en ese grupo y siempre compartimos nuevos juegos que estamos desarrollando, o estamos en búsqueda de gente capacitada para poder ayudarnos a desarrollarlos, o estamos promocionando algún evento donde nos podamos ver todos los desarrolladores o podamos hacer videojuegos juntos, como los Game Jams. Fue un gusto estar en esta entrevista, la verdad, y espero que puedan visitar nuestra página de Instagram y Twitter,
y The Tree Interactive. Muchas gracias a todos. Pura vida. Bueno, y muchísimas gracias a Felipe por habernos acompañado en una sección más de Ticopedia. Así que los esperamos en la próxima sección con otra empresa nacional para que ustedes puedan conocer muchísimo más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.